Buenos días, bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo tutorial donde vamos a empezar una serie de tutoriales referidos a Pygame, que es un framework que debemos instalar para la creación de videojuegos con Python. Bueno, la instalación es pip install Pygame, yo ya lo tengo instalado, automáticamente me dirá que lo tengo instalado y bueno, ya podemos empezar a programar con Pygame. En primer lugar, como siempre, vamos a importar la librería. Vamos a comenzar creando una plantilla, unos recursos, unos espacios mínimos que necesitan todos los juegos que vayamos a crear a continuación. Bueno, como digo, primero importamos el framework de Pygame con un import y luego tenemos que inicializar Pygame. Así que en primer lugar lo que necesitamos es inicializamos Pygame. Uno de los elementos fundamentales que necesita nuestro juego es una ventana. Así que vamos a crear la ventana que necesita 3 elementos. Aquí la ponemos a continuación. En primer lugar, llamamos ventana a la ventana que vamos a crear, el frame que vamos a crear, con el framework de Pygame, el display set, y luego le ponemos un ancho, un width y un height, ¿vale? Por lo tanto tenemos que delimitarlo, ese width y ese height, ancho y alto de esa ventana. Así que le vamos a poner de 1200 por 700, 1200 de ancho por 700 de alto, y así ya estas variables sustituyen estos números. Se podría poner aquí directamente, pero es más recomendable hacerlo así para luego poder utilizar, si queremos, esas variables para otras cosas. A continuación, ¿qué es lo que hacemos? Pygame display set encabezado, ¿no? Le ponemos, en este caso, pues juego ladrillo, podemos poner lo que queramos, esto va a ser el título de la ventana. Y luego activamos un reloj. Simplemente esto hay que activarlo, ponerlo con clock o reloj como queramos, pero esto siempre hay que hacerlo, que es la que va a determinar la velocidad del juego. Luego determinaremos la velocidad del juego, aquí lo que estamos es activando esa variable reloj. Otro de los elementos que necesitamos es crear un bucle infinito que abra el juego y que espere a los eventos que vayan a suceder en el juego. Entonces lo que tenemos que crear es un bucle while donde siempre esté ejecutándose hasta que nosotros le demos un escape o nos salgamos del juego, ¿vale? Por lo tanto, esto también este apartado también siempre lo debemos incluir en todos los juegos. Yo en este caso le he puesto game over, false, y luego le he dicho que mientras no sea game over, pues le ponemos, aquí vemos ya estamos utilizando el click tick, es decir, este clock, este reloj ya lo estamos utilizando, y este sería un poco la velocidad de procesamiento de los frameworks. A continuación, ¿qué ponemos? Le decimos, creamos un bucle for y que llamamos que vamos a recorrer todos los eventos a través de la captura de los eventos, es decir, todo lo que pase en el juego. Normalmente aquí se pone pues que se den a las teclas, que se mueva el ratón, que todas las funciones que pudiera pasar en un juego. Y en el momento que nosotros le demos escape, pues automáticamente GameOver pasa a verdadero y se sale del juego, ¿vale? Entonces este bucle, digamos, lo que nos dice, nos deja en espera hasta que le demos a la tecla de escape, que nos salgamos del juego o cerremos la ventana. Y entonces ya dejaría de ejecutarse el juego. Bueno, esa parte es fundamental. Y ahora 2 elementos, o mejor dicho, 3 elementos que tenemos que incluir dentro de ese bucle while, ¿vale? Es decir, estamos todavía dentro del bucle y vamos a poner un apartado donde pondremos las funciones lógicas del juego, otro apartado donde pondremos el fondo. Voy a copiarlo y pegarlo. Otro apartado donde pondremos el fondo. Bueno, como sabéis, cuando se pone almohadilla y esto es un comentario, no es ningún tipo de función ni secuencia. Y aquí en fondo ya le he puesto un fondo y le he dicho en ventana, que es la que nosotros hemos creado aquí arriba, ventana, le vamos a poner un fondo color fondo.
¿vale? Le estamos llamando color fondo. Por lo tanto, si ponemos aquí color fondo, tenemos que definir ese color fondo con una variable. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a definir el color fondo como blanco, pero antes tenemos que decirle ese blanco de qué color es. Y simplemente vamos a ponerlo de esta forma. Le decimos a la variable blanco, le ponemos el pGameColor white. Aquí se puede poner white, en este caso reconoce algunas palabras en inglés, algunos colores en inglés, pero evidentemente se puede poner esa decimal, es decir, almohadilla y el código esa decimal del color, o también se puede poner el color en RGB, es decir, rojo, verde y azul con números. En este caso pongo white, que es más sencillo, y ya tenemos que la ventana la va a rellenar en este caso, de blanco. Podremos definir más colores y ir cambiando la ventana como queramos. Bueno, pues ya tenemos definido una serie de variables, hemos definido también cómo se va a llamar nuestra ventana, hemos puesto el bucle del juego donde va a estar funcionando hasta que le demos a un escape, y aquí le hemos puesto que la ventana la rellenemos de blanco. Ahora ya solo nos quedaría dibujar lo que vayamos a dibujar en el juego, que sería la parte de dibujo. Aquí nombramos un apartado para dibujar, siempre después del fondo, porque como esto va en cascada, evidentemente si pintamos aquí, si dibujamos aquí encima, pues dibujamos y encima nos mete todo el fondo blanco, así que no podría ser. Bueno, pues ahora lo que he hecho es que he nombrado una variable que he llamado ladrillo y le he dicho con pGame, dibújame un rectángulo. ¿Dónde? En ventana. ¿De qué color? Negro. Cuidado porque aquí he puesto negro y no tenemos definido el color negro, por lo tanto necesito definir el color negro, que lo voy a definir igual que hemos hecho con el color blanco que poníamos del fondo. Así que voy a definir el color negro con pGame color black, ¿vale? Así que ya tengo aquí perfectamente definido un cuadro. Y una vez que tengo definido el cuadro, ya tendríamos hecho nuestro primer entorno de trabajo en pGame para hacer el juego, pero antes de eso siempre tenemos que cerrar el bucle. Es decir, cuando le demos a escape, ciérrame el bucle y acaba el programa, que era lo que estábamos definiendo aquí con el kit con el white estamos cerrando aquí el programa. Y esto, como digo, serían las funciones básicas para empezar a programar un juego donde ya he pintado el fondo blanco y he puesto un cuadro, en este caso negro. Si le damos a Run, aquí debería... me parece un fallo. Vale, sí. Bueno, aquí he definido la variable, aquí no lo he explicado el tema este. Aquí en la ventana he pintado el cuadro con el color negro y aquí tengo que poner la ubicación de la ventana, es decir, el eje de la X y el eje de la Y. Recordaros que era de 1200 por 700, así que tendría que ser pues como máximo 1200 y como máximo 700. Y luego pongo el ancho y el alto del cuadro que quiero pintar. Así que no lo voy a poner con A y B, sino que voy a poner, por ejemplo, 300, 300, y así lo coloca en el eje, en 300 en el eje de la X, 300 en el eje de la Y y el ancho 90 y alto 85. Y ahora ya sí, ejecutamos y debería funcionar. Vale, me falta aquí un comando que es fundamental, que antes de cerrar aquí el programa, para poder salir del bucle este while, tengo que ponerle este comando que lo único que hace es eso, ejecutar la función de escape. Ahora ya sí, creo que de esta forma ya sí funcionaría. Run. Y aquí ya tenemos nuestro fondo blanco, juego ladrillo y el cuadradito negro. ¿Qué podemos hacer ahora para que realmente tenga alguna funcionalidad el juego? Para ver que realmente podemos introducir alguna acción, pues por ejemplo en la parte esta donde teníamos el bucle. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear un evento de teclado.
lo tenemos que crear debajo siempre del for. ¿Vale? Entonces el for este lo que nos dice es que vamos a capturar todos los eventos que se produzcan en el juego. Entonces, si el evento, este event, como vemos es la variable esta, si este evento captura un pulsado de la tecla abajo, es decir, si está pulsada la tecla left, en este caso, si está pulsadas las teclas y si no están pulsadas las teclas. Son los dos eventos que hemos puesto. Si están pulsadas las teclas y si no están pulsadas las teclas. Y ahora, dentro de las que están pulsadas, si está pulsada la tecla left, entonces velocidad le vamos a dar -3. Y si está pulsada la tecla right, derecha, le vamos a dar 3. Igual hacemos cuando se levanten las teclas, le quitamos la velocidad. Es decir, la velocidad es igual al desplazamiento. Vamos a poner aquí la variable velocidad, vel igual a 0. Entonces, en principio la velocidad está a 0 hasta que pulsemos la tecla, que empezará a desplazarse negativamente hacia la izquierda o positivamente hacia la derecha, desde el lugar que esté, en este caso, el botón. Es decir, ahora ya tenemos definida la velocidad. Y ahora aquí en la parte lógica, lo que voy a hacer es que voy a decirle que cuando pulsemos la tecla, tenemos que utilizar esa velocidad. Esto va a pasar a velocidad -3. Entonces lo que vamos a hacer es que la variable x la vamos a convertir, esa variable x, le vamos a añadir la velocidad. Entonces las coordenadas, digamos, que es donde vamos a pintar nuestro cuadrado que queremos desplazar, le vamos a decir que va a tener coordenadas x, pero ojo, cuando se esté pulsando la tecla, le vamos a añadir la velocidad. En este caso será negativa o positiva. Bueno, por el momento ya está. Podremos delimitar un poco aquí las variables y eso, pero no lo vamos a hacer. Delimitar las variables para que el cuadro no se salga de la ventana. Luego, si acaso, lo ponemos el código que sería necesario. Y ahora tenemos aquí el ladrillo y ahora vamos a pintar un cuadro que vamos a llamar cuadro móvil, que lo único que vamos a hacer es que le vamos a decir, bueno, pues cuadro móvil, que es como lo hemos llamado, es un cuadro rectángulo en ventana de color rojo. Y ahora le vamos a decir, con coordenada x y coordenada y, es decir, x menos el ancho y la y, que sería la posición. Y aquí lo que hacemos es que le ponemos el cuadro igual que el otro, de 90 por 85. Ahora veremos por qué este menos 90. Porque lo que queremos hacer es que cuando colisionen estos dos cuadros, el cuadro móvil no pueda pasar por encima del cuadro y como que choque, ¿no? Que choque y no pueda seguir avanzando. ¿Vale? Esto sería, por eso lo he puesto ladrillo, porque sería como un obstáculo. El cuadro móvil sería como nuestro objeto, nuestro personaje que se va desplazando por la pantalla, y el ladrillo sería pues, el objeto que no puede pasar y tendría que pasar pues, dando un salto o haciendo algo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya lo tenemos ahí definido y ahora ya lo único que nos falta es poner la colisión. ¿Qué pasa cuando vayan a colisionar? Bueno, pues entonces lo que hacemos es que vamos a poner aquí las variables, porque lógicamente aquí hemos definido una variable x e y, tenemos que definir esas variables x e y también, que vamos a poner las variables, las vamos a definir aquí. X, por ejemplo, vamos a ponerle 600 y la y vamos a ponerle 480, situándolo en el eje de ordenada x e y. Y ahora ya tenemos aquí definidas perfectamente esas variables. Esto lo vamos a definir también en el de, en este caso, A y B. A y B le vamos a poner, por ejemplo, vale, si X, vamos a poner X 200, mejor. Y aquí esta la ponemos de 600 por 480. 480. He cambiado el ladrillo para ponerlo en la parte más derecha y aquí a la izquierda ponemos el nuevo cuadro y lo desplazamos hacia la izquierda. Bueno, pues ya con esto solamente nos faltaría la parte lógica.
es decir, donde tenemos que poner el condicionante. Y en la parte lógica le hemos puesto que añada la velocidad, pero también le vamos a poner, por lo tanto lo tenemos que meter aquí, ese condicional lo tenemos que poner aquí, y ahora ya sí, cuando llame al cuadro móvil, al ladrillo, ya lo tendremos aquí definido anteriormente. ¿Vale? Entonces la colisión la tenemos que meter en este caso debajo, no en la parte lógica, y aquí en la parte lógica solamente dejamos el condicional de velocidad. Y ahora ya sí, vamos a restaurar los valores y vamos a hacerle run. Vamos a ver qué pasa aquí, que sigue habiendo un error. Rojo no está definido. Vale, pues nos ha faltado aquí poner el color rojo, que lo habíamos puesto aquí. Vale, habíamos puesto un cuadro, así que vamos a definir aquí esto mismo con un control C, vamos a definirlo con control V, vamos a llamarlo rojo, y aquí le ponemos red. Ya debería funcionar. El rojo, que era el que estábamos llamando aquí, este cuadro lo hemos llamado el móvil rojo y no lo habíamos definido. De nuevo restauramos y vamos con run. Y ahora parece que ya si quiere, ya podemos, cuando pulsamos la tecla izquierda, pulsamos la tecla derecha. ¿Y qué pasa cuando llega al cuadro ladrillo? Ahí, no puede seguir avanzando. Le damos y choca y vuelve a restaurar esa posición y no puede seguir avanzando. Bueno, con esto imaginaros las posibilidades que tenemos ya a partir de aquí, porque podremos hacer laberintos, podríamos ir moviendo el cursor, podremos cuando llegue aquí programar un salto para que pueda pasar por encima y seguir avanzando. En fin, esta es una de las bases de los juegos. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos en los siguientes tutoriales donde seguiremos avanzando. Siempre van a ser píldoras formativas donde empecemos de cero y vayamos creando las funciones o digamos las diferentes acciones que se puedan realizar en el juego. Nada más, un saludo, muchas gracias por la atención y nos vemos en los siguientes tutoriales.